Blackwood House presenta. En la edición 294 de Creative Talks Podcast, te presentamos nuestra selección de las mejores películas de 2024. Y para nuestros Patreon, te hablamos sobre la cinéctica. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Bienvenidos a esta edición de Creative Talks Podcast. Como saben, en este final de año hacemos las revisiones de lo que nos pareció más interesante en varios aspectos. Ya revisamos en el episodio pasado las series y ahora vamos a meternos a las películas que estuvimos viendo y que nos parecieron el top 10 de lo que vimos a lo largo del año. Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Emocionada y cansada. Ya siento que estos últimos episodios ya son mucho más de relajación, porque a diferencia de otros años que termino con bastante energía, hoy sí siento el tanque en su mínima capacidad. Sí, es que fue un año intensísimo. Recuerdo haber iniciado con el FBS 2024 y eso tomó una cantidad de energía y de recursos humanos en términos de la emocionalidad, de la estamina y el intelecto a todo lo que da. Y de ahí no paramos, o sea, literal no hemos parado ni un fin de semana para nada. Ha sido un año intensísimo, Fer. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro listado. ¿Te parece bien? Me parece bien, así que ¿quién inicia, tú o yo? Si quieres, inicio yo con mi número 10, que es La última sesión de Freud. ¡Wow! Fascinante. Esta es una película que vimos anunciada cuando todavía estábamos en Barcelona y a mí me entusiasmó muchísimo. Yo quería verla en el cine, pero acá llegó primero a plataformas, así que pues esto también es interesante en términos de tendencias, esto que está ocurriendo, ¿no? De la gente o muchas personas estamos dejando de ir al cine por ciertas películas, no porque no queramos ir, sino porque directamente se estrenan en plataforma y pues bueno, no te queda de otra, ¿no? Y este es el caso. También una de las películas que nos pasó eso fue la película de Navidad, en donde secuestran a Santa Claus. La pusieron en el cine, estaba en trailers y estaba anunciada para esta temporada y de repente hace 4 días que tú y yo estábamos viendo que había en plataformas, la película ya estaba. Código Rojo se llama, creo. Código Rojo. Y es como de, ¿cómo? Ya no la vimos en el cine, ¿no? Y sí, tienes razón. Hay un tema de estrategia y un tema de costos y un tema de timing en donde ya no están siendo tan redituable para las compañías que proyectan contenidos, o sea, las salas de cine, colocar el contenido y deciden ya saltarse el cine. O sea, están saltando el cine, lo cual, Fer, como fenómeno este año no lo topamos. Y ya veníamos un poco platicando de esto en episodios pasados cuando hablamos sobre el futuro del cine. Es correcto. Entonces, bueno, regresando al punto, en esta película de La última sesión de Freud, actúa Anthony Hopkins, que es uno de mis actores favoritos desde muchos años, y creo que este papel le queda perfecto. O sea, digo, con lo que sabemos y se ha reconstruido de su historia, me refiero a la historia de Freud y de su personalidad, siento que este papel le viene como anillo al dedo. Me impresiona mucho. Y lo que más rescato de esta película y por qué entró a mi listado es porque me sensibilizó un montón del contexto en el cual Freud gestó sus teorías, y no solamente me refiero al contexto externo de la guerra y todo esto, sino el contexto interno de su relación con su hija. Y creo que eso a veces lo perdemos de vista fácilmente, es decir, juzgamos a estas personas del pasado con los valores del presente o con el contexto del presente, y a veces nos olvidamos que las situaciones eran abismalmente distintas en nuestro mundo y el que estas personas habitaron. Y a mí algo que me sensibilizó un montón es pensar pues que estaba en un momento terrible. O sea, de verdad que obviamente sabes, porque entiendes que estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial y entiendes que ese fue el contexto, pero ya cuando lo ves plasmado en una película en donde de repente él está leyendo el periódico y salen noticias sobre Hitler, sobre lo que está pasando en diferentes partes de Europa, que escucha la radio, o sea, esas cosas como de la vida, ¿no? De la vida mundana, esa fue la parte que más me gustó. Y evidentemente también entender un poco de su personalidad y esta
última sesión o esta última conversación que no se sabe a ciencia cierta si se tuvo realmente o no, y que acá está un poco ficcionada, pero que aunque sabes que es ficción en cierto modo, también como que tú mismo eres el que está sentado teniendo la sesión, con las preguntas que él va arrojando sobre Dios, sobre la vida, sobre el ser humano, sobre nuestras pasiones. Y creo que esas son preguntas que siguen en el aire y que él tenía sus propias teorías, que algunas de ellas se han desmentido o se han complementado con la psicología de los últimos años, pero aún así me sigue pareciendo interesante. Para mí, y lo hemos insistido casi siempre en este podcast, no importa la línea del tiempo, somos los mismos seres humanos, solo que envueltos en novedad. La novedad puede ser lo que tecnológicamente esté en ese momento rodeándonos, pero todo lo demás, el ser humano sigue haciéndose las mismas preguntas una y otra vez. Y al parecer algunas nunca serán una respuesta definitiva. Lo interesante de la época, y eso me lo quedo porque las preguntas que se hace Freud, las conversaciones y los debates intelectuales que están ocurriendo en la sesión, evidentemente lo llevas al presente y siguen teniendo una validez brutal. Pero Fer, lo importante que era para el tiempo, para esa época, hoy qué lástima que se ha perdido, el poder de la conversación. O sea, que dos personas que eran antagónicos sí, se sentaran de manera civilizada en una sala a conversar sobre los distintos y radicales puntos de vista entre ellos, sin que hubiera una señal de golpiza inmediata ante la primera provocación. Y esos argumentos intelectuales que seducen a uno y otro bando, que le abren los ojos a uno y otro bando, y que de alguna manera ese encuentro entre tesis y antítesis sí puede generar una síntesis, quitado la arrogancia, quitado todo lo que había alrededor. Eso me gustó mucho porque hoy ya no se dialoga. O sea, hoy hemos perdido la capacidad de sentarnos con alguien que no está de acuerdo con nosotros. Hemos perdido todo interés por encontrar otro punto de vista distinto en nosotros. Y el filme a mí me vuelve a colocar en ese lugar como el valor que tiene esa conversación, aunque sea con tu oponente intelectual. Eso me parece interesante. En lo número 2 es que en la época se ponía muy en serio a la gente que estaba metida haciendo esas preguntas o metido en temas académicos o escribiendo libros. Es decir, la postura o el estatus que tenían los pensadores en ese momento era muy alto. Hoy los pensadores... ¿dónde estamos? ¿No? O sea, de hecho, eso me recuerda a una cita que voy a mencionar y es una cita que dice: debemos volver a los tiempos donde la ignorancia era un símbolo de vergüenza. Y esa frase me ha dejado pensando mucho porque agradezco que el conocimiento cada vez se ha distribuido de una mejor forma, pero también siento que se ha prostituido en muchos sentidos, ¿no? Y hoy te lees un artículo en Wikipedia y ya sientes que puedes tener como la autoridad o la argumentación suficiente como para saber de un tema. Y creo que lo que estás mencionando era que es que se respetaba porque... es que ahí hay una contradicción, pero se respetaba porque solo eran unos cuantos los que podían tener el conocimiento y los que se daban el tiempo de profundizar en ese. Yo no creo que debamos volver al tiempo donde solo unos cuantos habían, pero sí creo que debemos ser más rigurosos en cuanto a la profundidad que tenemos sobre ciertos temas. Porque creo que saber cosas de manera superficial hace que la gente se sienta con la suficiente capacidad de decir, pues lo estamos viendo, ¿no? O sea, estos casos que se convierten en memes, pero que en el fondo nos hablan de este fenómeno. Está Marilyn Coate, por ejemplo, una persona que porque leía cosas ya se sentía que era doctora en psiquiatría y es como, pues no, o sea, no, ¿sabes? O lo que está pasando con Marifer Centeno, etcétera. O sea, creo que todos estos fenómenos de lo que nos hablan es que el conocimiento debemos volverlo a meter un poco en el rigor. De lo contrario, pues ocurren estos fenómenos. Pues hablábamos mucho de que estábamos cambiando de un mundo de especialización a un mundo de generalización profunda. Y aquí vemos a dos especialistas, ¿no? Dos especialistas en su área debatir sobre algo de manera exquisita.
Entiendo que esto, de cara a los modelos de farándula y entretenimiento que hay, te va a parecer aburridísima esta película. O sea, si estás esperando ver algo algorítmico, entretenido, no va a pasar. Y ese mundo lo extraño. Así como cuando decíamos en el episodio pasado, cuando se regalaban cassettes, cuando había otra forma de relacionarte con el otro, ese mundo lo extraño. O sea, hoy la relación es superficial, la relación es efímera, la relación solo se vuelve transaccional. Ya no hay una relación. Pareciera que solo hay un intercambio comercial de tu tiempo a favor de que me hagas sentir algo a mí de manera rápida, expedita, ¿sabes? Superficial. Y cuando ves esta película y te sientas, te das cuenta que ese mundo lo necesitamos. Necesitamos debates profundos que analicen los temas que hoy necesitamos entender porque no les estamos entendiendo y ni siquiera la gente que debería estar especializada porque nos ha seducido el entretenimiento y lo fácil. Gran película. Sí, me enamoro. No coincide con ninguna de mi top 10, pero estuvo a nada de meterse por una que ahora voy a decir. Ok. Estás escuchando Creative Talks Podcast. creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Mi número 10 es una película de animación. Vaya que hubo películas de animación en este. De hecho, en mi listado hay 2. La primera es Robot Salvaje. Ese está en mi 9, entonces perfecto. Está en tu 9. Me encanta. Robot Salvaje. Y ojo, porque nosotros en el episodio pasado, más bien, en el episodio de hace un año, cuando hacíamos las películas o el listado de películas, hablábamos de una película de Mi amigo el robot. Pero la razón es que la vimos muy por avanzada en cine de arte y en cine comercial, como que la reestrenaron en 2024. Entonces aparecen muchos listados internacionales que la película oficialmente es 2024, pero yo lo pongo al mismo nivel de Mi amigo robot. Robot Salvaje nos regala una animación exquisita. Recuerdo cuando el robot abre los brazos y empieza a volar o a simular volar porque está entrenando el vuelo a su hijo adoptivo, ¿no? Wow, es una película que explora muchas definiciones sobre la vida, explora qué significa enseñar y transmitir conocimiento, qué significa explorar un mundo donde tú eres un ente extraño, cómo recibes este hate inicial porque eres distinto, pero luego te integras a una comunidad que termina abrazándose una con la otra en un punto en común. Visualmente es impresionante, la música es fascinante. Creo que la animación está llevándonos a territorios en donde lo humano está siendo explorado ahora. Y es increíble que una película de animación haga mucho, así como la conversación de Freud, que es profunda. La animación está metiéndose cada vez en temas hiper profundos, ya no está en lo superficial. Me encanta. Esta película en verdad me fascinó. Robot Salvaje se convirtió en una de mis películas de animación más importantes. Bueno, como dije, ese está en mi 9 y a partir de esto mi lista suena a muerte y destrucción. Porque por primera vez en mucho tiempo, el resto, mis otras 8 películas, es cine de horror. Así que antes de pasar a este lugar oscuro llamado mi lista, dime cuál es tu 9, porque mi 9 ya fue dicha. Fíjate que hice una trampa, que la tengo que confesar. En mi número 10 puse un empate. O sea que equivale también a mi 9, pero no. La 10, Intensamente 2. Y ojo, la puse porque hice un combo breaker. Cuando terminamos de grabar las mejores series del 2024 y ya habíamos terminado de grabar, esa misma tarde, después de editar el podcast, nos sentamos a ver la de Producciones de Ensueño, que es un spin-off de Intensamente 2. Ese Intensamente 2 más Producciones de Ensueño, si lo pongo en un combo breaker, Dios mío, qué locura. Y yo me quedo con esas dos. Si no has visto Producciones de Ensueño, no has visto Intensamente nada. O sea, si tú eres fan de Intensamente, inclusive la 2, yo creo que Producciones de Ensueño como serie supera a las películas. Y yo no puedo dejar Intensamente 2 solo por eso. En un empate en el número 10 entre Robot Salvaje e Intensamente, por ser animación y por tratar los temas que trata de una manera tan dulce, antes de llegar a la sangre y destrucción que tú vas a proponer en este listado. Me quedo en eso. Y entonces la 9, ¿cuál sería? Guerra Civil o Civil War de Alex Garland. Ya. Wow.
Yo soy fan de Alex Garland. Creo que desde Ex Machina me sedujo la narrativa y a lo largo de todas las visiones que ha grabado, que básicamente se ha metido en ciencia ficción, se ha metido mucho más a mí. Esta es la primera película que se sale de ciencia ficción, sin embargo nos está llevando a un escenario muy cercano en el conflicto internacional que podría ocurrir mañana, si queremos, como humanidad. Y nos deja ver lo que ocurre, cuando sucede esta guerra en las calles de Washington, en Estados Unidos, y que pudiera estar en cualquier otro lugar y que está pasando en muchos lados del mundo. Creo que es cruda y nos da un retrato de lo que podría suceder en un escenario como esos. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Bueno, pues no, esa definitivamente pasó de largo en mi vida, pero aquí es donde te digo que la cosa se empieza a descomponer. Mi número 8 es A Dark Song. Y no sé ni cómo decir. Quizás algunas personas que nos van a escuchar van a pedir que me encierren ahora mismo, pero bueno, esta película no es del 2024, esta película es del 2016, pero no la habíamos visto. Y me acuerdo perfecto ese día que le dije a John, vente, vamos a ver una película leve. Y salimos, y voy a citar a John, torcidos como chetos, porque sí estuvo bastante controversial en muchos aspectos, reveladora en otros, y como la mayoría de las veces ocurre, el horror no se trata realmente del horror, sino el horror como género explora cosas en las que no nos gusta meternos mucho y se mete ahí profundamente. Esta es una película de horror en la que hay dos personajes principales y básicamente lo que va ocurriendo con el paso del tiempo de estas dos personas encerradas en una casa, por una razón que ya ustedes descubrirán si deciden verla, y ahí se cometen todo tipo de situaciones que, si pones atención, no son ajenas en la vida común. Y al final lo que me encantó es que todo este ritual, porque al final del día, incluso dicho por especialistas, sí hay como argumentos, artefactos y recitarios satánicos, sí, hay que decirlo, lo hay. Yo cuando ocurre eso en casa le pongo mute. Okay. No quieres estar invocando. Sí, deben de saber una cosa importante. Cada vez que veo una película de terror y siento que están invocando algo, inmediatamente pongo mute. Ok. Y ya. Perfecto. Bueno, pues más allá de eso, de lo que se trata, paradójicamente, esta película es del poder del perdón. Y es muy fuerte en cómo la aborda, cómo el resentimiento nos arrastra y cómo el resentimiento se va alimentando de otras emociones y sentimientos negativas y van prácticamente carcomiendo nuestro ser hasta que no somos capaces de liberarnos de ese resentimiento a través del perdón, pues hay muchas situaciones que no van a poder trascender dentro de nuestro desarrollo personal. Y eso me pareció súper poderoso. Si bien los efectos no son los mejores porque es una película de bajo presupuesto, aún con todo y eso se los perdono, o sea, le perdono que no sea como tan el GCI en su máxima expresión, pero el tema tan fuerte y sobre todo, como siempre lo digo, o sea, a mí cuando una película me apela porque estoy viviendo algo parecido o porque en ese año, en ese momento, en ese mes entendí ese mismo mensaje yo en mi vida personal y de repente lo veo en la pantalla, es como también catártico. Por eso es que esa película está en mi lugar número 8. Y coincido, fíjate, no está en mi listado, pero qué momentos vivimos a lo largo de la película. Creo que hay una escena que no se les quiero arruinar a todos. Sí. Al final... No, mejor no lo digas. Me provocó, o sea, tuve terror puro de ver lo que estaba pasando en pantalla. Era terror puro, Fer, era de, no puede ser como esto me esté provocando este tipo de terror, y lo provocó. Que hay muy pocas películas que lo logran. Me caga cuando te provocan terror o susto a partir de cosas que dices, no mames, ya deja de usar gatos, miau, que te brincan, ya basta, ¿no? Esto no necesita de esas cosas fáciles. Y te mete en una conversación. Sí, Fer, se trata del perdón, y un perdón crudo y un perdón en donde esa imagen
en ese cuarto, wow, es genial. ¿En qué plataforma la vimos? ¿Lo recuerdas? Está en Amazon. En Amazon. Así bueno, que, Prime. Sí, véanlo, es fascinante. Mi octavo es Un hombre diferente. Esto no raya en el terror, aunque pareciera que sí cuando estás viéndolo en pantalla. Es horror. O sea, lo ves y dices, qué horror. Sin embargo, es una comedia oscura, claramente. O sea, tampoco es una comedia donde se tomen chistes de stand-up. Aquí se están tratando temas de la vida, de lo que implica tú y yo entrar en un mundo en donde todo el mundo estamos mintiendo y todo el mundo estamos haciendo poses, todo el mundo tenemos máscaras, todo el mundo fingimos ser alguien o tener algo que no tenemos para solamente hacer match con ese mundo y tratar de llevar una vida normal en el status quo. Esta película, Un hombre diferente, hace exactamente lo contrario. Te lleva a un escenario donde este hombre diferente está viviendo por condiciones físicas, una realidad totalmente distinta al status quo. Sin embargo, afligido por ese tema y ese problema físico, que luego se convierte en un problema mental, pues hace lo posible por estar dentro del status quo. La gran conclusión de esta película es que de repente te comparas en estos contextos y dices, güey, ¿cuánto vale ser yo? ¿Qué valor tiene? No me refiero a cuánto costo o qué tengo que sacrificar para ser yo, sino cuánto estoy sacrificando por no ser yo. Sería la pregunta importante. Y creo que este no valor que tenemos sobre nosotros mismos se vuelve la pregunta más importante de todo este filme. Te cuestiona y te hace ser más auténtico cuando sales de verlo y te haces preguntas que no puedes olvidar. Yo no olvido la película todos los días y trato de ser fiel al sentimiento de autenticidad que experimenté después de verla. Fíjate que para mí fue muy importante, entonces está en la 4, no está tan abajo en mi listado, pero pues coincido contigo. A mí, si bien está, al ser protagonizada por un hombre y al mismo tiempo este hombre se está comparando con otros hombres, aún así creo que no es un tema de género, ¿no? No nos es ajeno el hecho de sentir que ser tú no es suficiente en este mundo que demanda performatividad, que demanda un montón de cosas. Y creo que todos hemos estado ahí en algún momento donde te has sentido que no encajas y estás dispuesto a sacrificar tu autenticidad por tratar de ser aceptado, ¿no? Y al final del día, pues lo que nos pone en la película de manera muy, muy evidente y otra vez con un poco de horror corporal, pues es que el tema no es cómo te ves o cómo crees que te ves, sino cómo realmente eres, ¿no? Que esta percepción distorsionada que tienes de tu propia imagen a nivel físico y a nivel psicológico es crucial para enfrentar la vida o el cómo la abordas de diferentes maneras. Y coincido, o sea, al final del día la lección es muy fácil de entender, pero difícil de implementar en la vida cotidiana, en donde ser tú aceptando esa monstruosidad o eso que no consideras del todo aceptable, pues es crucial para poder tener una vida más plena. Muchos la han comparado como la sustancia desde el punto de vista masculino. No creo que esté ahí, pero... No creo. Pero sí se hablan mutuamente. O sea, si vas a hacer un combo breaker entre ambas, creo que estarías haciendo un gran match en este año. Bueno, vamos con la 7. Mi 7 es The First Omen. Y otra vez con el tema de las mujeres directoras. Reivindicando además un montón de cómo se ha usado a la mujer en el género de horror. No es casualidad que siempre la que es poseída es una mujer. Y además una mujer vulnerable, ¿no? Y lo que trata Arkasha Stevenson, que es la directora, pues es justo tener una postura, sí, mucho más feminista si quieren, pero también mucho más pegada a la realidad de lo que es una mujer que va a dar a luz al anticristo, ¿no? Sí. Y que me gusta que usa esto de pretexto porque al final hace estos comparativos donde tanto a la Virgen, que también la posee una bestia, solo que una linda, que es una paloma. Es que me encanta porque claro, son temas súper controversiales, y ¿no? son idénticos. Y son idénticos y al final del día es una violación porque es algo que ninguna de las dos solicitaron.
Y eso me parece brutal, que ponga en la mesa estos temas tan complicados, que son ríspidos en todos los aspectos, pero cuando se observan a través del lente del horror, pues tienen otra lectura. Y a mí me gusta esto de cómo al final ella lucha contra todo un sistema que obviamente representa el sistema patriarcal y que parece muy, no sé, como ella muy débil y es muy joven, entonces todo el mundo quiere tomar algo de ella, literalmente, una parte de ella, poseerla de alguna manera, y que al final pues ella logra salir de todo eso. Y además a mí me encanta porque porque además vale la pena mencionar que esta es como una precuela, ¿no? Así es, de la profecía de 1976. Recuerdo que cuando vimos esta como que fue como de, ay, no nos vayan a desamparar, ¿no? Porque o sea, las películas de terror es un volado en el aire casi siempre, excepto en este año, por eso tu listado está así. Para mí esta fue la cuarta, Fer, estuvo en la posición cuarta. O sea, cambiamos. Pero ojo, también hice trampa, porque hice en esa misma posición de cuarta, puse también la de Inmaculada. La historia es que es la misma historia, no sabíamos, o sea, nosotros la vimos por separado con un día de diferencia, solo que cuando vimos, la primera que vimos fue la primera profecía y la experiencia fue wow. Pero el otro día vimos Inmaculada con Sydney Sweeney, que ya estamos hablando de temas ya más comerciales en el empaquetado de la historia. Sin embargo, Fer, no pierde potencia. Yo me quedo con la primera profecía. O sea, a mí el formato, la historia, lo crudo, cómo se narra. Qué bueno que lo tocas, porque incluso, fíjate, esta película la dirigió Michael Mohan. La de Sydney Sweeney. Ajá, y para mí sí es bien diferente la perspectiva que tiene una directora mujer versus él, porque aunque es la misma historia, la forma en la que él la retrata, claro, la sexualiza totalmente, sí, todo el tiempo, además. Todo el tiempo. A diferencia de ella, que en ningún momento sexualiza si no es a través de una mirada masculina, pero el cómo la ven el resto de mujeres, el cómo ella batalla, el cómo algunas mujeres se sienten empoderadas porque por fin una mujer está tomando el control y está gestando en este caso al anticristo. Uh-huh. O sea, al final del día yo sí creo que en esas sutilezas sí hay grandes diferencias entre la mirada de un director siendo hombre y una directora siendo mujer. Sí, en este caso coincido. Arkasha Stevenson lo hizo de manera brutal y nos deja entender desde el punto de vista de mujer cómo se vive en el proceso de ser mujer, algo a este nivel de horror. Exacto. Y eso no lo puede transmitir un hombre porque no lo hemos vivido, no vivimos en ese cuerpo, no habitamos en esa biología, en esa fisiología, y ustedes sí. Lo que logra es tratar de emular cómo se piensa el horror desde ese lugar, pero el trabajo de Arkasha me parece infinitamente superior, aunque Inmaculada, como la puse en la posición 4 en paralelo con esta, no lo hace mal. O sea, la actuación de Sydney Sweeney es brutal. Yo todo lo que conocía de Sydney era superficialidad, y ver estos últimos 20 minutos de ella es como de te pones de pie y dices wow, me dolió, ¿no? Te duele, como que encarnas su actuación, el dolor de eso. Ambas te las recomiendo ver, o sea, tanto Inmaculada como la primera profecía, aunque sí, Fer, coincido contigo, mi favorita es la primera profecía. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Mi séptima es Tipos de gentileza de Yorgos Lanthimos. Ay, no puede ser, esa es mi segunda. Esa es tu segunda. Fíjate qué tan bajo para mí. O sea, para ti es muy importante. Y yo, la verdad, después de ver Pobres Criaturas, ¿no?, de Yorgos, como que dije, no va a pasar nada más. Tipos de gentileza no es tan maravillosa como Pobres Criaturas. Son historias que parecieran estar separadas, pero las une el mismo actor, ¿no? Pero el abordaje es complejo, la película es compleja, es una historia triple, repleta de sumisiones, muertes, otra vez humor negro, otra vez horror. Pero cada una de ellas no es complaciente. O sea, no está buscando generar en ti un it's nice, no, es un ¿de qué se trató? Y luego ves la que sigue y dices me llevó más profundo, y te llevas con muchas preguntas en tu cabeza después de verla. Tipos de gentileza, sí, es mi número 7. Para mí fue la número 3, porque
yo soy de esos amantes a la antigua, o sea, yo soy de esas personas, valoro mucho que alguien se tome todo este tiempo, o sea, es una película muy larga y como que valoro la realidad estética, pero también el valor afectivo, pero también el valor intelectual que está condensado en estas horas. Y me encanta que a través de la sátira y un poco de terror, suspenso, se hable del amor. Y del amor que no está evidentemente romantizado, ¿no? De este amor que te lleva a cometer algunas cosas porque tú crees que es amor y entonces cometes ciertos actos que parecen fuera de lugar, pero que a ti te hacen total sentido. A mí me pareció muy significativa. No la podría comparar con Pobres Criaturas, creo que son dos cosas totalmente distintas. Sí, totalmente. Y por eso, como no la pongo en contra de la otra, no digo, ay, la otra es mejor, sino más bien, de acuerdo con mi listado, es la que más, de las que más destacan, pues porque justo se toma el tiempo de entretejer tres historias que al final del día coinciden en muchos aspectos de qué significa realmente amar y que al final no hay una respuesta. También me gusta eso. No me gustan las películas que como que quieren dictar una sola realidad y aquí me gusta que deja la posibilidad de, pues es que amar al final del día, el amor como tal, no es un concepto que tengamos humanamente hablando 100% definido y está atravesado y distorsionado por un montón de realidades y contextos, incluso edades a través de las cuales vives el amor. Claro, O sea, inclusive la mutilación por amor. Exacto. Wow. Entonces, claro que no es una mutilación. Sí, en la película lo ponen explícita y una mutilación física real, pero ¿cuántas veces no terminas mutilándote a ti mismo con tal otra vez de que el otro te ame? Porque nos hemos criado en una sociedad donde se nos ha enseñado que el amor es sacrificio y que si no hay dicho sacrificio entonces no amas realmente, ¿no? Y eso nos lleva a cometer este tipo de cosas que en la pantalla se ven atroces. Y por eso la puse en segundo lugar. Para mí sí fue muy relevante y me encanta que estemos tratando de desestructurar y desmitificar estas ideas preconcebidas que se tenían del amor, que en algún momento funcionaron y que al propio sistema le funcionaron para explotar un montón de cosas, pero que ahora estemos cuestionando, pues, ¿qué es realmente amor entonces? Hay una cosa que me viene a la mente y la has de repetido, el terror de la cotidianidad. Esta serie de películas dentro de la película son cotidianas, hablan al extremo de la cotidianidad. Hay muchas cosas que es como, ¿cómo? ¿En un sillón? ¿Todo va a ser en ese sillón? Y sí, todo ocurre en ese pequeño cuadrado. Pero no es complaciente. Algo que me encanta de las obras de este tipo, que ojo, no son comerciales. Entiendo que si tú estás buscando cine comercial del amor, esta no es la respuesta. Esto es exactamente lo opuesto. No es complaciente, no va a ganar premios, no le va a agradar al storytelling narrativo de Hollywood occidental. Esto es un abordaje cotidiano al extremo de una pregunta que todos tenemos sobre qué significa amar y ya está. Lo crudo es brutal. Algo que me parece brutal son las actuaciones, cómo llevas de un personaje a otro. Es wow, o sea, por todos los involucrados, wow, doble wow, mi respeto total. Y sí, ocurren momentos que vas a recordar por el resto de tu vida. Hay como dos en particular en la película que recordaré el resto de mi vida y no te los voy a decir porque tú vas a coleccionar tus propios. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Pues bueno, esa, como ya dije, esa es mi 2, pero sigamos con el listado y ahora vamos con el número 6. Mi 6 es The Watchers, Los Vigilantes. Y otra vez tenemos aquí el terror. Y pues eso, o sea, al final del día creo que estos ejercicios de pensar qué pasaría si tú te enfrentas a una situación en particular, en quién te conviertes, qué tendrías que hacer, qué serías capaz de hacer, qué estaría bien visto, hasta dónde estaría bien en un contexto dado, ¿no? Y creo que esta película, pues de nueva cuenta, aborda estos puntos sobre lo que estamos capaces de hacer en ciertos contextos,
qué significa lo tribal, qué te une a otras personas que son desconocidas, cómo actúas frente a esas personas desconocidas, y cómo la hostilidad, o sea, como que basta un ejercicio para que la hostilidad florezca, y cómo enfrentamos ciertas situaciones de estrés, de miedo, de angustia, de frustración, de maneras bien distintas. Yo creo que entré con mucho morbo. Primero porque sabíamos que estaba dirigida por Ishana Shyamalan, que es como un sello... Como que el apellido le precede. Una responsabilidad, ¿no? De que decir, bueno, va la mía. Wow, porque sucede en un bosque. El bosque es mi ecosistema favorito. Y lo que ocurre aquí, y por eso se llama Los Vigilantes, es que ocurre eso. Son un grupo de seres humanos, son parte de, pareciera un espectáculo de unos seres que los mantienen cautivos. Y es inquietante toda la narrativa que ocurre dentro y la dinámica humana de llevar esa relación, porque hay como una regla muy clara: en la noche no puedes salir, en el día sí. Y cómo se rompe y en qué parámetros. Sí, me gustó mucho. No entró a mi listado. Creo que eso se hubiera quedado en el lugar número 11. Pero sí recuerdo lo inquietante que fue todo el tiempo y lo no cliché del terror que sentí y luego cómo sale ese terror. Sí, es muy inteligente. Además me gusta que se mezcle con esta parte esotérica, si lo quieres decir, como de las cosas que no entendemos, o sea, humanamente hablando, ¿no? De si estamos solos en este planeta o no. Aquí al parecer plantean que hay una serie de extraterrestres, pero aunque nunca los vemos, pero... O de seres mágicos. Sí, por eso digo como un poco esotérico, y me gusta eso, porque al final del día nos pone y nos exhibe que sí, tenemos mucho cohete a Marte y lo que sea, pero seguimos sin saber un montón de cosas, ¿no? Sí, y por ejemplo, sin entender otras tantas. En la película, ese mundo mágico tiene sus reglas y las respetan, pero están muy encabronados de que nosotros no. Ajá, entonces eso me gusta, como que dejar esta línea un poco difusa entre pues, qué es real, qué no es real, sí, hasta dónde sabemos, no sabemos, hasta dónde alcanza nuestra ciencia. Exacto. Eso me gusta. Sí, tienes razón. Mi número 6 es una de Netflix. Aquí Netflix este año me sorprendió por 2 o 3 cosas. Creo que las 2 o 3 entraron a mi listado. Esta es una de esas. Se llama Lo que hay dentro, de Greg Jardin. Esto es interesantísimo porque pareciera una película juvenil de nada. O sea, la pusimos porque dijimos, vamos a ver algo de soft content mientras pues nos liberamos del estrés del día. Y lo que ocurre es que en una mansión, donde al parecer hay una fiesta de una preboda entre amigos, todo gira en una crisis, porque uno de esos amigos lleva un juego como si fuera un artefacto tecnológico que les permite algo. Eso lo vas a descubrir. Ese algo los vuelve locos. O sea, te llevan a tu territorio psicológico de, ¿qué haría yo? Y tú y yo lo planteábamos de, ¿tú quién quisieras, no? Y hay muchas preguntas muy, híjole, ¿cómo decirlo? Rayan en el territorio, no lo sé, ¿no? Si te preguntas sobre qué harías tú en esa situación, pero no te puedo decir más, no te quiero decir de qué va, porque fue una sorpresa total, a tal punto que es mi número 6. Se convierte en una pesadilla lo que ocurre dentro, es decir, se convierte en una crisis. Hay bastante conflicto, es inteligente, el cierre no lo es tanto, yo me quedo con un sabor de... Yo por esa razón no lo puse, porque me pareció que al final se arruinó. Sí, el cierre no es tan inteligente como el otro 99% de la película. Es suficiente, digamos, el cierre es suficiente, dices, bueno, como que le pones palomita a un trabajo que pudo haber rayado en wow, esta es una hostia, y terminó regular. Sin embargo, en la suma completa de toda la experiencia, sí lo pongo en la número 6, sobre todo porque sí creo que Greg Jardin se da cuenta de este error final y puede solucionarlo en una posible entrega, porque esto tiene como tintes de llevárselo a otro nivel. Wow, ojalá lo pueda hacer. Y está en mi número 6, me encantó. No esperes preguntas profundas de la vida, solo espera un conflicto sobre qué harías tú. Bueno, pues esa no estaba en mi listado, así que qué bueno que la trajiste a la mesa.
mi listado en el siguiente número, que es el 5, De Noche con el Diablo. ¡Wow! Es que me encanta. Yo me fui, a mí me absorbió el Dark Side este año. Entonces, De Noche con el Diablo, qué brutal, qué inteligente, qué divertida y al mismo tiempo qué horrible en el buen sentido, ¿no? Me gustó, que me parece la propuesta más innovadora en términos de narrativa que he visto en los últimos años. Coincido contigo, yo la puse en mi número 3. Me encantó eso. Segundo, me encantó que de alguna manera te traslada a ese momento, o sea, como si tú estás en el show, porque es justo un late night, ajá. Y como que pareciera que tú, en vez de estar viendo la película de terror, estás viendo ese late night. Ajá, pareciera que tu vida en este momento de 2024 o 2025, o cuando estés escuchando este podcast, pareciera que ese late night estuviera ahora mismo en tu pantalla. O sea, como... O sea, en vivo, pues. En vivo. Pareciera que estás en vivo ahí. Y eso me encantó, y como todo esto que ahora se llama found footage, que hace ver que la estética... como con ruido del VHS, ¿no? O sea, wow, eso me encantó. Es como en cierto modo mágico, porque te traslada a otra época. De repente olvidas que estás en este momento en donde pareciera que las guerras van a estallar. O sea, claro, te lleva a ese... Es como un oasis. Es un oasis. En cierto sentido. Sí. Entonces me encantó el vestuario, me encantó los actores. O sea, yo neta les creí todo así de... Claro, o sea, es que me encanta. Sí me llevaron a los 70s, ¿no? A los late nights de los 70s. Refrescante el performance, el ambiente, todo. O sea, de verdad es una gran película. Y además me gusta que usen el horror en diferentes formatos. Sí. Wow. Y creo que en este año en particular ya se rompió, Fer, la línea de los niños. O sea, antes no se metían con niños, no veíamos muertes de niños, no pasaba nada con niños. Ahora ya no. O sea, ahora los niños pareciera ser en el mandado del horror el insumo más importante de este año, ¿no? O sea, y Late Night evidentemente utiliza una niña en esto y es fascinante. Yo, honestamente, o sea, al ser mi top 3, este es mi top 3. Así se inaugura mi top 3 con Late Night with the Devil, aunque le pusieron el último Late Night en algunos lugares de habla hispana. No lo encuentran como la última noche. Bueno, de hecho se llama De Noche con el Diablo. Así está ahorita. En algunos otros lugares como España creo que le pusieron el último Late Night. Okay. Así. Y es brillante al punto que Stephen King, y para las personas que no conozcan a Stephen King, es el maestro del terror, que no solamente ha generado una de las mejores colecciones escritas en novelas de terror, sino que también las traducciones a el lenguaje cinematográfico han sido excepcionales. Él, al ver esto, dijo brillante. Sí, me encanta. Y eso es mucho que decir. O sea, sello de garantía, Stephen King. Bueno, entonces esta era para ti la 3. ¿Cuál es tu 4? Porque yo ya dije antes. Estaba en mi 5. Ah, bueno, vale. En mi 5 es Longless, el coleccionista de almas. Esa es mi 3, fíjate. Wow. Ahí tuvimos algunos. Sí, wow. Con Nicolas Cage. Wow, por fin, Nicolas. Pensé que después de esta donde cambias la cara Face ya. Off. O sea, yo ya pensé no sabías que Face qué Off hacer. iba a ser lo último respetable de Nicolas Cage. Wow, con esta, qué actuación. Mucha gente se burló diciendo, ¿qué onda? ¿Está Marilyn Manson actuando aquí? Es wow lo que hace Nicolas Cage. El personaje, a mí los momentos de terror cuando él se ríe en el auto, por ejemplo, me parecieron... Que me encanta ese terror que no es porque hizo una risa macabra. No. O sea, a mí ese terror donde el personaje principal actúa de maneras extrañas me parece más perturbador. Que ojo, él está siendo él. O sea, si unes todo el hilo conductor, por ejemplo, de la película donde es un hombre diferente y te estoy diciendo en la película que seas tú, bueno, pues en esta película Longless, él es él, ¿sabes? Sin embargo, luego vas a descubrir algo porque él está siendo como es. La atmósfera, la actuación, el personaje, la historia que pareciera tener este elemento de investigación sobrenatural en todo el filme. Wow, o sea, me mantuvo en un escenario de emoción. Yo con esto está en mi 5, este es mi top 5. Longless, coleccionista de almas de Oz Perkins, me parece que creó una atmósfera perfecta entre
policía, novela policíaca, un híbrido ahí, y satanismo brutal. No, y además que también pone en la mesa de manera subyacente otros temas como la relación madre-hija, la relación entre mujeres. O sea, hay un montón de cosas muy sutiles, pero que están ahí. Por ejemplo, a mí una escena que me encanta es cuando la protagonista está en la cama en posición fetal. Claro. Esa imagen es como la guardo en mi mente, ¿no? Uf. Y sí, perfecto, me encanta. Ya no quiero decir más porque no la quiero quemar. Yo mi 4 ya la dije porque era yo también ya la inmaculada dije. con la de la primera profecía. La y mi mía 3 fue también, un hombre diferente. La 3 ya la dije porque era Late Night. Mi with the 3 Devil. es Longless. Entonces vamos al con top la 2. Ajá, Mi al 2 ya 2. te la dije también. Es tipos de gentileza. Entonces vas directo a tu 1. Ay, bueno, pues ya. O voy con mi 2 y luego ya dejamos. Bueno, vale, voy vale. con mi 2. Zona de interés. Ay, ¿en serio? Wow. Zona de interés, la habíamos dejado pendiente en el 2023, aunque también en el cine comercial la estrenaron en la gran mayoría de los circuitos en 2024, por lo tanto la consideran película de 2024, pero nunca el Holocausto había sonado así, ¿no? O sea, es una película en donde no solo se ve, puedes cerrar los ojos y entender la otra película que está de fondo. Ay, no, es que es muy fuerte, tienes razón, es una película... Uf. En la capa frontal, en lo que está sucediendo en la capa de cine, estás viendo una vida que están intentando ser lo más ordinaria y linda en el contexto del Holocausto. Ellos están al lado de uno de estos campos de exterminio, en el más importante de hecho. Cómo vive una familia que además está vinculada con la milicia del lugar, en el privilegio total, cuando tu vecino es el Holocausto, ¿no? Evidentemente los sonidos, los olores no los puedes oler, pero tu mente hay una reacción química donde dice, fuck, si puedo pensar y puedo sentir qué están oliendo en este momento. Los sonidos, Fer, sobre todo, nunca me había dado cuenta, pese a que soy fanático del audio, de lo importante que es en una película. Esta es la primera vez que lo siento en esa potencia. Los sonidos, el diseño sonoro, la monstruosidad de lo que no ves, pero sabes que está ocurriendo a través de esos sonidos. Coincido totalmente. Una obra maestra, Fer. Me encantó. Sí, qué bueno que la tomaste en consideración en tu listado. Pues vamos a la 1, que aquí ya se sabe, ¿no? Se sabe, se dijo, se predijo. Sí. Y la sustancia o The Substance es nuestro lugar número 1. Yo también estoy en el número 1. Wow. Hay algo que le decía a Fer, porque Fer y yo no compartimos nuestros listados hasta que venimos a grabar, pero en las últimas 2 ediciones habíamos dicho quién iba a ganar el Oscar, o sea, como a manera de predicción. Creo que en esta ocasión la sustancia se lo merece, pero creo que no lo va a ganar. Por esta incomodidad que tiene. O sea, el ejercicio... Simplemente si no ibas a ver la película, o sea, si ya la habías visto, vuelve a meterte. Bueno, ya no está en cartelera, pero... Está en plataforma. Sí, pero ya no puedes hacer el ejercicio social que voy a sugerir. Ya. Voltear a ver a la gente. O sea, sus imágenes. Había momentos, Fer, y tú y yo lo señalamos, donde no había nada de broma en lo que estaba pasando y se cagaban de risa, ¿no? Como... ¡Oh! Y eso hablaba de... Ese güey le cayó un 20. O sea, ese güey piensa que esto es chistoso, que esto va de comicidad pura, cuando realmente no iba mucho de eso. O la gente que se salía. O sea, hay gente que se salía de la sala de cine y no puedo decirte que 1 o 2, o sea, 1/4 parte de la sala abandonaba, porque no eran capaces de soportar lo que ocurría, sobre todo en la última 1/4 parte del filme, que en muchos casos, y lo vimos en una gran conversación que hay entre Guillermo del Toro y Coralie, que la escena más hermosa o el momento más hermoso de la película, de acuerdo a Guillermo del Toro, es esta última 1/4 parte, y coincido con él. Fer, a mí me cambió en muchos sentidos. Nos pone una vez más en la mesa, y lo platicamos cuando hicimos la reseña de la película. Recién la habíamos visto en un episodio de Create Talks. La película nos transformó en todo sentido y nos llevó, nosotros sí viajamos de inicio a fin con todo el mensaje que estaba proponiendo la sustancia. Se la compramos, la vivimos, cómo lo monstruoso habla de la belleza, y cuando unes todas las películas, por eso la conversación con la de este hombre, la del hombre contra la sustancia,
La de un hombre diferente. Un hombre diferente. Habla de saber quién eres, de exponerte como eres, de eliminar las imágenes secundarias de ti o lo que la gente piensa o que el status quo dice que esto es bello y que no. Todo eso está puesto como un texto importante, subrayado en bold en esta última cuarta parte de la película. Brutal. Yo creo que todo lo que se ha dicho sobre esta película ya se ha dicho. Nosotros ya hemos dicho lo que decíamos en el Crave Talks en su momento, pero por mucho y me emociona mucho más que lo que en su momento me emocionó Everything Everywhere All at Once, que le hicimos un episodio específico a esa película. Esta película está muy por encima de lo que en su momento puso Everything Everywhere All at Once. La sustancia es fantástica. Me encanta, no tengo más palabras que agregar. Es mi top 1 y es una gran película. Larga vida al cine de horror, larga vida al cine de horror dirigido por mujeres, larga vida a las mujeres, por supuesto. Sí, creo que yo abrazo eso, Fer, porque en los últimos 3 años hemos visto nuevas propuestas tanto en series como en películas desde el punto de vista femenino. Y sí es radicalmente distinto. O sea, sí es un cine profundo, es un cine contestatario, es un cine hiperreal, crudo, que pone las cosas de una sutileza visual tan alta, pero con una profundidad tan enorme que es un cine que sí o sí reflexionas. No quiero encasillar a todos porque debe de haber también cine light grabado por mujeres y cine comercial, por supuesto, pero había un hambre de contar historias desde otro punto de vista y lo están logrando. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario O suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, me quedo solo con ganas de una cosa. Ayer fuimos a ver El Rey León y... Mufasa. Sí, sí lloras. O sea, sí engancha con tu niño, sí engancha lo que tú fuiste, el ser humano que fuiste cuando viste por primera vez El Rey León y luego todo lo que ha sucedido alrededor de esto. Esto lo conecta, o sea, hay un cierre hermoso, hay un círculo fascinante. Hay 2 cosas solo que critico: la música no es la música que estamos acostumbrados, o sea, no hay una iconicidad en las piezas musicales como la hubo con El Rey León. Sí hay un universo separado y eso se nota. Todo lo demás me parece increíble. Vas a enterarte por qué Scar es Scar y por qué se llama Scar. Y cómo se van cerrando todos los hilos que no estaban tan unidos, de dónde vienen, ¿no? Cuando Simba narra la historia de Rey León, pues su niñez, juventud, su coming of age de León. Ahora ves el coming of age de su padre. Y me encantó. O sea, es un círculo increíble. Es muy bonita, es verdad. Y además, algo que yo te decía ayer mientras veníamos después de haberla visto es que a mí lo que me conmueve mucho es pensar que la primera vez que vi el estreno del Rey León, pues yo tenía 9 años. Y me conmovió mucho pensar que esa Fer de 9 años pues no tenía ni idea todo lo que iba a pasar en estos 27 años para llegar a este punto otra vez, donde estoy otra vez sentada en una sala de cine viendo un estreno ahora de el papá de Simba, ¿no? Y eso me conmovió mucho porque, no sé, se me hace muy lindo como decir... Todos nos transformamos en este tiempo y al final del día, aunque nos transformamos, pues el ciclo sin fin que nos mueve a todos sigue andando. O sea, a pesar de todo y que también me gusta pensar que a pesar de la maldad, entendida como aquello que causa dolor a la humanidad, pues a pesar de la existencia de esa maldad, siempre pues hay una contraparte. Y siempre hay esperanza. ¿No? En esta parte me gusta entenderlo así. O sea, decir, pues claro, siempre hay gente o cuestiones, situaciones que parecen negativas y que nos lastiman. Pero al final del día también siempre todo vuelve a ponerse en su lugar. Porque pues, ese es un ciclo, ¿no? Además me emociona algo que igual no lo leíste, pero cuando te lo ponga en la mesa lo vas a leer de inmediato. Quitando a un lado... los ejercicios woke que ha tenido la industria de cine por tratar de forzar que todo tenga equidad, que se tomen ciertos temas, etc.
A mí me encanta, y lo vas a descubrir en la película, que la película igual no se trata del papá de Simba, se trata de la leoncita que le están contando toda esta historia. Creo que el siguiente Rey León no es un masculino, Fer, por lo que la película te sugiere. Es más, yo poner que el actor secundario es Mostaza. ¿Qué tal? Tengo hambre. El papel primario es ella, la leoncita. Kiara. O sea... es que me dio risa porque así le decían Mostaza en la traducción en español a Mufasa, ¿no? Sí. Sí, ¿te acusas con Mostaza? Sí. Yo la película en esta... yo siempre estoy viendo la leoncita y me encanta. Hay una escena que no la quiero arruinar donde ella hace su primer grrr, ¿no? Con toda la ternura de un cachorro o una cachorra que es ella, pero ahí ocurre algo. Tienes razón. Como que va a cambiar, o sea, como que... Sí, es más, el masculino, porque de alguna manera tampoco te lo quiero arruinar, sí va a haber un nuevo leoncito bebé, masculino. Leoncito bebé. Pero si te das cuenta, toda la historia se trata sobre ella. Ni siquiera sobre el papá es verdad. De Simba. O sea, es ella. O sea, ahora cuando la veas, sí, ya sé que la película lleva el nombre del papá, pero para mí, toda la historia se trata de ella. De cómo ella entiende a el abuelo, a su padre, y ella en qué papel está jugando. Entonces se queda en un punto suspensivo donde Fer, no me sorprendería que el siguiente Rey León sea Reina Leona. Vámonos. Bueno, pues muy bonito. Me quedé con un antojo. La habitación de al lado, nuevo filme de Pedro Almodóvar. Claro que preferiste ver Mufasa que esta. Ya sé, tiene que saberlo, gente, que el día de ayer Fernanda Rocha me dijo, a ver, vamos a ir al cine, pero tienes que escoger entre la habitación de al lado o... Mufasa. Y yo decidí Mufasa. Sé que en este momento todo el mundo está levantando hate, levantándome cosas. Sí, mi culpa, ya lo sé. Me ganó mi niño interior, pero sí me quedé con muchas ganas. Fer, de hecho, hoy te voy a invitar al cine. Muy bien, vámonos ya. Solo que no va a entrar al listado, pero creo que este filme de Pedro Almodóvar, donde está Tilda Swinton, va a ser algo maravilloso. Si hay Tilda, hay like. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast. Disponible en exclusiva a través de Patreon y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al fin de esta edición de Creative Talks. Falta solo una edición, Fer, la edición donde hablamos de los libros. Este año no fuimos tan prolíficos en la lectura. ¿De qué hablas? Habla por ti, mi ciela. Hablo por ti. No, entonces tengo sorpresas. Yo honestamente no sé si logré hacer un top 10 de libros. No. Eso es un problema para mí. Expulsado ya del podcast, adiós. Sin embargo, estoy corrigiéndolo todo para 2025. Creo que va a haber cosas interesantes que ya están en mi listado. Pues ya está. Gracias por llegar hasta acá. Felices fiestas, porque ahora se nos va a atravesar ya la Navidad. Disfruten, por favor. No sean la típica compañía familiar en la que todo el mundo se pelea, pero está como por los terrenos. Sí, que... por favor, no peleen. Superen esa discusión. Si no la logran superar, pero tú eres un observador, ríete. Es chistoso ver la novela que cada año ocurre. De todo lo demás, feliz año, feliz Navidad, come rico, abraza a la gente que tienes que abrazar y amas, recuérdaselos. Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó